Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los libros más intensos y a veces difíciles de la Biblia, el libro de Jueces. Si alguna vez te has preguntado qué pasó después de que el pueblo de Israel, guiado por Josué, entrara en la tierra prometida, este libro tiene la respuesta. Y te adelanto, no es una historia de vivieron felices para siempre. Josué termina con una nota de victoria y un pacto renovado, pero también con una advertencia muy seria. Si Israel se aparta de Dios, las naciones cananeas que aún quedan se convertirán en una trampa. Bueno, el libro de Jueces nos muestra exactamente cómo se cumplió esa advertencia. Es una crónica de un tiempo turbulento, de desobediencia y caos, donde el pueblo de Israel cae una y otra vez, necesitando desesperadamente que Dios lo rescate. Para entenderlo mejor, podemos dividir Jueces en tres grandes partes. Primero, tenemos una introducción en los capítulos 1 y 2, que nos pinta el panorama desolador de cómo Israel empieza a fallar tras la muerte de Josué. Luego, la sección más larga, de los capítulos 3 al 16, nos cuenta las historias de varios jueces que Dios levanta para salvar al pueblo. Y finalmente, un epílogo bastante oscuro, en los capítulos 17 al 21, que nos muestra el nivel de corrupción al que había llegado la sociedad. Hay una frase que se repite como un eco a lo largo de todo el libro, y que resume perfectamente su mensaje central. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase es la clave para entender el caos que vamos a explorar. Vamos a la introducción. Tras la muerte de Josué, las tribus de Israel debían completar la conquista de Canaán, pero en lugar de expulsar a las naciones paganas como Dios les había ordenado, empiezan a convivir con ellas. Y como era de esperar, esta convivencia los lleva a adoptar sus costumbres, a casarse con ellos, y lo peor de todo, a adorar a sus ídolos, rompiendo así el pacto con Dios. El capítulo 2 describe un patrón, un ciclo vicioso que se repetirá una y otra vez a lo largo del libro. Es así de simple y trágico. Primero, Israel peca y se olvida de Dios, adorando a los Baales y a otras deidades. Segundo, como consecuencia, Dios permite que sus enemigos los opriman. Tercero, el pueblo, sufriendo bajo esa opresión, clama a Dios pidiendo ayuda. Y cuarto, Dios, en su misericordia, levanta un juez, un libertador, que los rescata. Después de la victoria, el pueblo vive en paz, pero solo por un tiempo, hasta que el juez muere y el ciclo vuelve a empezar. Este patrón es el motor de toda la narrativa de Jueces. Ahora, hablemos de los jueces. Es importante aclarar que no eran como los jueces que imaginamos hoy, sentados en un tribunal. Eran más bien líderes militares y carismáticos, libertadores que Dios levantaba en momentos de crisis extrema. El libro nos presenta a varios, pero vamos a destacar a los más conocidos. El primero fue Otoniel, un modelo a seguir, que liberó a Israel de la opresión del rey de Mesopotamia. Luego tenemos a Débora, una profetisa increíble, una de las pocas mujeres líderes en la Biblia, que junto a su general Barak, derrota al poderoso ejército cananeo de Sísara. Su historia es un testimonio del poder de Dios, obrando a través de personas inesperadas. Después viene Gedeón, un hombre lleno de dudas que, al principio, se esconde de los enemigos, pero Dios lo llama, y con un ejército de solo 300 hombres, derrota a una multitud de madianitas. Esta historia nos enseña que la victoria no depende de nuestra fuerza o de nuestros números, sino del poder de Dios. Más adelante, encontramos a Jefté, un guerrero valiente pero marginado, cuya historia está marcada por un voto imprudente que termina en una tragedia familiar. Su relato nos muestra cómo incluso los libertadores de Dios pueden cometer errores terribles. Y por supuesto, tenemos a Sansón, probablemente el juez más famoso de todos. Dotado de una fuerza sobrenatural, era un arma de Dios contra los filisteos. Sin embargo, su vida personal fue un desastre.
Era impulsivo, arrogante, y se dejaba llevar por sus pasiones, lo que finalmente lo llevó a la ruina. A pesar de sus enormes debilidades morales, Dios lo usó para cumplir sus propósitos. Cada una de estas historias nos revela la misma verdad. Por un lado, vemos la constante misericordia de Dios, que una y otra vez responde al clamor de su pueblo. Pero por otro lado, vemos la profunda fragilidad humana. Y a medida que avanzamos en el libro, los jueces mismos se vuelven cada vez más defectuosos. Gedeón, que empezó con tanta fe, termina construyendo un ídolo que lleva al pueblo a pecar. Jefté provoca una guerra civil entre las tribus de Israel. Y Sansón, bueno, es el claro ejemplo de cómo el poder sin carácter lleva a la destrucción. El libro de Jueces nos pinta un cuadro muy claro. Israel no solo necesitaba libertadores temporales, necesitaba algo más. Necesitaba un rey, un líder justo y fiel que los guiara permanentemente. Si pensábamos que las historias de los jueces eran oscuras, el epílogo del libro, en los capítulos 17 al 21, nos lleva a un nivel de oscuridad aún mayor. Aquí ya no hay héroes ni libertadores. Solo hay dos relatos perturbadores que muestran la anarquía total. En el primero, un hombre llamado Micaías y un levita corrupto crean su propio santuario privado con ídolos, y la tribu de Dan adopta este culto falso como su religión oficial. En el segundo, una historia de abuso y violencia espantosa contra una mujer en la tribu de Benjamín desata una brutal guerra civil que casi extermina a toda una tribu. El libro cierra repitiendo esa frase lapidaria: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este es el resultado final cuando una sociedad abandona a Dios como su guía y decide que cada persona es su propia autoridad moral. Es un retrato crudo de la anarquía espiritual, moral y social. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Jueces para nosotros hoy? Este libro es como un espejo de la condición humana. Nos muestra lo que sucede cuando nos alejamos de Dios y seguimos nuestro propio camino. Pero, y esto es crucial, en medio de toda esa oscuridad, brilla la gracia de Dios. Él nunca abandona por completo a su pueblo. Sigue escuchando el clamor de los que se arrepienten y siempre está dispuesto a rescatar. Cada juez, con sus virtudes y sus profundos defectos, apunta a nuestra necesidad de un libertador definitivo. Alguien que no solo nos salve de enemigos externos, sino que nos libere del verdadero problema, el poder del pecado en nuestro corazón. Y aquí es donde conectamos con el Nuevo Testamento. Jesús es el verdadero juez y libertador, que Jueces nos hace anhelar. Mientras los jueces de la antigüedad eran imperfectos y su salvación era temporal, Jesús es el Salvador perfecto, y su salvación es eterna. Él no vino a ofrecer una solución temporal a una crisis, sino a derrotar de una vez por todas al pecado y a la muerte. El libro de Jueces termina en un ambiente de caos, idolatría y violencia. Podríamos pensar que es el final, que la historia de la redención ha fracasado. Pero la Biblia no se detiene ahí. El siguiente libro, Ruth, comienza con una frase que nos da una pista. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces. En medio de toda esa oscuridad, la historia de Ruth nos mostrará un rayo de esperanza, un relato de fe y lealtad, que será clave en la historia de la salvación. En conclusión, el libro de Jueces no es una lectura fácil. Está lleno de historias que nos incomodan, pero su mensaje es poderoso y necesario. Nos recuerda que, incluso cuando la humanidad es infiel, Dios permanece fiel. Nos enseña los peligros de vivir según nuestro propio criterio y nos deja con un profundo anhelo por un líder mejor, un rey justo que gobierne con rectitud. Ese anhelo en la historia de Israel apuntará primero a David, pero finalmente encuentra su cumplimiento perfecto en Jesús, nuestro Rey eterno. Gracias por acompañarme en este viaje a través del libro de Jueces. Espero que te haya sido de ayuda para entender su profundo mensaje. Si te gustó este video, no olvides darle like,
suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos estudios. Nos vemos en el próximo video.